Buenos días a todas, todos, todes. Es un gusto estar con ustedes. Ya estamos aquí en esta presentación del cuarto cuaderno de batalla que hemos realizado la banda de los tres y cortocircuitos, que les mandamos un fuerte saludo a todas, todos, todes. Lucía Rivera Ferreiro, Roberto González Villarreal y el de la voz, Marcelino Guerra Mendoza. Les cuento rapidito que este es nuestro cuarto cuaderno de batalla de 5, que ya está por presentarse el siguiente, ya está publicado. Los pueden descargar de manera gratuita en nuestra página de Insurrección Pedagógica. Ahí van a encontrar no solo los 5 cuadernos de batalla, sino también 9 libros que hemos publicado desde la reforma educativa de Peña Nieto a la fecha, pasando por los procesos legislativos hasta lo que hoy denominamos la continuidad neoliberal de la educación en México. Estas publicaciones también las pueden descargar de manera gratuita en la misma página, y la diferencia es que los cuadernos de batalla los hemos pensado para que sean precisamente eso, una herramienta de no solo de resistencia, sino de reflexión crítica y lucha para la magisteria revoltosa que hemos llamado, porque la mayor parte de trabajadoras, trabajadores de la educación son mujeres, y quienes han encabezado generalmente las luchas, las resistencias, han sido las maestras. Pero también va dirigido a todo el magisterio en general. En términos de lo que pasó con la reforma de Peña Nieto, que dejó bastante anclado el panorama para lo que está sucediendo hoy. Entonces, los cuadernos de batalla son más cortos que los libros, son más de una manera sintética, no dejando de ser lo que los libros contienen. Su investigación educativa para la divulgación, la difusión y, por supuesto, compartir con poblaciones como la que hoy en día nos acompaña, que nos da muchísimo gusto, porque pues realmente es lo que hace falta. Debo decirles que no en muchos lugares hemos sido completamente parte de las disidencias, porque también hemos criticado y hemos discutido fuertemente el papel que se ha jugado. Partimos del hecho de que para nosotros la crítica tiene que ver con lo que hoy en día el clásico dice: no hay texto sin contexto. Pero no es decirlo nada más, sino hay que hacerlo. ¿Y eso qué quiere decir? Pues confrontar lo que se escribe, lo que se investiga, lo que se estudia, lo que se dice con la realidad, en este caso educativa nacional, que estamos viviendo. Y en ese sentido, pues es que hemos trabajado desde hace ya 9 años esta banda de los tres cortocircuitos, que además de las publicaciones tenemos publicaciones periódicas en Insurgencia Magisterial y en Agenda MX, un programa quincenal vía internet donde debatimos, discutimos, nos peleamos con estos temas educativos. Y esto pues ha generado mucha audiencia, que no toda es a favor, mucha también en contra, pero pues es de lo que se trata, no ser un monolito para los puntos de vista y aplaudir las políticas porque vienen de un terreno supuestamente distinto, sino abordar de un modo crítico esa confrontación de la realidad con lo que se investiga. Entonces, esto ha sido un poco el camino de 9 años, y pues nada más quisiera hacer mención que
En todo este trayecto hemos sido acompañados por muchas personas, pero una en especial que hace un mes partió, Mami Ofi, madre de nuestro queridísimo brother Roberto González Villarreal. Pero Mami Ofi estuvo en presentaciones de congresos, en conferencias, en lugares como este siempre, delante en el auditorio, y con su sonrisa pues sentíamos la aprobación o la no aprobación de todo lo que estábamos haciendo. Entonces, este reconocimiento es, al igual que para todos, todes y quienes nos acompañan, para Mami Ofi, y pues ahora seguramente está contenta de ver el auditorio lleno. Así es que, sin más, para toda esta presentación del cuarto cuaderno de batalla, Revolución Educativa Quisiéramos, agradecemos, saludamos y abrazamos con mucho afecto a nuestras estimadas, queridas compañeras, Noemí, que está al lado izquierdo mío, Gaby y Erika. Ellas son entre estudiantes, con grados de maestría, con doctorantes. Por ejemplo, Noemí está estudiando el doctorado aquí en la Universidad Pedagógica Nacional sobre procesos socioeducativos, pero tiene una historia impresionante. Fue estudiante de la licenciatura en Administración Educativa, también estudió la maestría en Desarrollo Educativo en la línea de Política Educativa y ahora está en el doctorado. También es docente interina de la licenciatura en Administración. Entonces, pues contamos con su presencia. De Gaby Guzmán, pues tiene una trayectoria académica, de trabajar en escuelas concertistas para la formación de niños, pero también a lo largo de su historia, ya 15 años de trabajo docente, siempre pendiente y presente de lo que acontece en el sector educativo, siempre con una crítica fuerte y una resistencia y lucha, no solo personal, sino junto con otras maestras. Y aquí a mi lado, Erika, con maestría en Pedagogía Crítica, hoy en día es docente de la Benemérita Normal de México, y ella se define como una profesora que anda cruzando los pupitres de los salones de clase para, digo yo, esto no lo dijo ella, para mover, dinamizar conciencias a partir de todo este panorama de la crítica. Hemos compartido con ellas distintos momentos, y lo principal para nosotros en la presentación de estas publicaciones es que no venga la gente que dice reconocida por el gran cúmulo de la gran banda, de la gran población que mediáticamente ha sido de ese modo construido, sino gente de abajo, a la izquierda, de lucha, y siempre con la idea de criticar, no de agradecer, de aplaudir, sino siempre con una bandera de lucha, de crítica. De ahí, muchísimas gracias por haber aceptado. Entonces, pasamos inmediatamente a esta presentación. Si les parece, iniciamos con Noemí, continuaremos con Gaby y cerramos con Erika. Buen día. Revolución Educativa Quisiéramos. Exposición y crítica del Plan de Estudios para Educación Básica 2022. De los autores Roberto González Villarreal, Lucía Rivero Ferreiro, Marcelino Guerra Mendoza. Lo que se ve y se dice, se cuestiona y critica. Preexiste en la teoría, lo demás es simple derivación de ella. Entonces,
¿Estamos frente a un proceso de cambio transformador? Eso es lo que está en duda. Quise comenzar con este epígrafe, que lo vamos a encontrar dentro del texto, pero más en el sentido de que en este momento me ubico como estudiante, como uno más de ustedes y de la mayoría de los presentes. Y porque pienso que el momento, el lugar, lo amerita. Desde este epígrafe, los autores comienzan a voltear hacia la mirada hacia los de abajo, hacia esos que estamos en lucha y que de alguna manera nos dan la oportunidad de estar aquí representando al estudiantado y sobre todo porque a partir del epígrafe lo voy a tomar en dos momentos distintos para que darle mayor sentido y mayor fuerza. Es un libro en donde me basé para darle una estructura y ustedes vayan siguiendo mi narrativa en estos elementos que ven en la pantalla. Primero lo voy a abordar con respecto a qué representa el tema. En un segundo momento el título. En tercero me voy a enfocar un poco más en el contenido. Y finalmente me pareció importante, sobre todo, plantear aquellos cuestionamientos y preguntas que los autores hacen y que lo vamos a encontrar a lo largo del discurso de todo el libro. Y finalmente cierro con ¿por qué leer este libro? ¿Por qué les invito a que leamos este libro? Entonces voy a comenzar. Entonces, el tema. Además de complejo, el libro trata de un tema controversial y polémico. Es un texto que no solo es una crítica al plan de estudios y al marco curricular, es una crítica general que nos brinda la posibilidad de pensar sobre lo que está sucediendo con la educación en nuestro país, desde diferentes perspectivas. Para tratar un tema tan complejo, lo hacen en un texto con pocas páginas, estructurada en dos partes. Eso es un reto muy bien logrado, porque permite la divulgación de un problema preocupante e importante que considero no se queda en el nivel de la política educativa. Hace cuestionamientos más profundos, documentados, actuales. De ello dan cuenta las notas al pie de página que encontramos a lo largo del texto. El título. El título es retador, como lo podemos observar. Presenta directamente la duda, pero además de forma irónica. Es un título fuerte que cuestiona, atrapa e invita a la reflexión. El contenido. De una manera estructurada, se hace una exposición comprensible y sintética, pero rigurosa, de una de las políticas consideradas más trascendentales del marco curricular y el plan de estudios. En un segundo momento, adelanta una crítica política pedagógica del plan de estudios 2022, reconociendo sus posibilidades y aciertos, pero también sus inconsistencias, limitaciones y contradicciones. Es importante mencionar que la forma en cómo se presentan y exponen hechos o situaciones lo considero valioso, porque coloca los conceptos a un nivel que permite que el público no especializado y todos lo podamos comprender. El libelo se documenta e investiga a fondo contradicciones del discurso y la política educativa de la cuarta transformación. Por ejemplo, si bien por un lado reconoce los avances en el discurso, donde ya no se coloca en el centro al sujeto neoliberal, por otro, se contrapone en el momento que las explicaciones buscan acomodarse a las epistemologías del sur y no a los problemas existentes. Retomo el epígrafe que les mencioné. Lo que se ve y se dice, se cuestiona y critica, preexiste en la teoría. Lo demás es simple derivación de ella. Es así como todo el discurso curricular termina por convertirse en un conjunto de significados vacíos que se le pueden agregar cualquier cosa, digamos neoliberalismo, pandemia, etc. Como lo mencionan los autores,
De igual forma, el discurso va señalando cómo quedan planteamientos flotando al aire, que dejan ser orientadores de la organización y estructura curricular del propio Plan de Estudios del 2022, aunado a que las estructuras económicas y de gestión no se cambian. Asimismo, se hace presente el exceso de actividades que los docentes deben atender. De igual forma, se incluye críticas con respecto al uso de las teorías que involucran todo un proceso de capacitación y formación para que los docentes puedan comprender los postulados, que van desde Paulo Freire hasta Buenaventura de Sousa, entre muchos otros autores, y que además se les pide de un día para otro que los manejen. De esta manera, se hace presente el exceso de actividades que los docentes deben atender, y ante el desconocimiento, la incomprensión, la confusión o la urgencia de entregar productos, recurren a la enorme oferta de opciones desplegadas en torno al diseño de programas analíticos, las fases, los campos y además elementos. Ante las contradicciones, vacíos, ambigüedades, confusiones y demandas de información precisa, aparecen pues los youtubers o edutubers, como ellos bien se denominan, junto con especialistas independientes, quienes van ocupando esos espacios vacíos. Y ni hablar de los libros de texto gratuito, de su controversia, contradicciones del discurso y la política educativa de la 4T. Todo ello los autores invitan a someterle a una situación de análisis, crítica y reflexión. Así se considera que en realidad no se trata de una revolución en acto, sino en discurso, recetada por expertos que desde su oficina califican una práctica docente que no conocen, pero sueñan con administrarla. Las preguntas que nos plantean los autores y que me parecen son trascendentales, porque eso es lo que nos lleva a reflexionar y a pensar desde abajo, son las siguientes. ¿De qué revolución se trata cuando únicamente se reconoce el contexto sociocultural de las alumnas, pero nunca el contexto institucional y las contradicciones laborales en que trabaja el magisterio? 2. ¿Cómo está eso de nuevas praxis pedagógicas basadas en formas de contradicciones inestables, con salarios depauperados, en grupos abarrotados, en escuelas jodidas, en trabajos realizados no pagados y menos reconocidos, en la extensión e intensificación de las jornadas del trabajo, en la precarización docente, en la subordinación del magisterio a la SEP? ¿Se puede lograr con ello una revolución educativa? ¿Qué revolución de mentiritas es esa que recurre a una interminable retalía de citas de autores que la SEP considera progres para ocultar las prácticas neoliberales efectivas en la escuela y la incertidumbre institucionalizada de las evaluaciones de ese engendro llamado UCICAM? ¿De qué sirve preocuparse por las manifestaciones de la opresión si no se cuestionan sus fundamentos económicos, políticos y conceptuales? ¿Cuáles son esas ideas diferentes de la SEP cuando continúan profundizando la autonomía de la gestión, que no es otra cosa que el mantenimiento de las escuelas públicas a costa del financiamiento de familias o el lesivo salario de los docentes? ¿Cómo supone la SEP que los maestros contratados por unas cuantas horas semanales y con escasas posibilidades de incrementarlas realizarán los programas analíticos, las planeaciones didácticas, proyectos comunitarios, seguimiento individualizado y atención a la comunidad? ¿Cómo realizará el magisterio ese arduo trabajo de planeación de forma colegiada sin que se reconozca todo el tiempo no pagado que le dedicarán a ello? Y bueno, estas son las preguntas que se hacen el autor. Obviamente ustedes no van a encontrar respuestas en el libro, van a encontrar más preguntas, que ahorita se las voy a plantear, las que en este caso yo les sumaría a esto, pero creo que esa es la intención del libro, ¿no? Ver desde este punto de vista, de este posicionamiento general, a partir de ellos el de nosotros.
Entonces, es así como entro al último apartado, es ¿por qué leer este libro? Bueno, pues porque los invito a leer este libelo. 1. Porque es un libelo que desde el título es provocador e invita a entrarle a la discusión, a hacer un análisis del proceso político que lleva a pensar para comprender las contradicciones que se están dando en nuestro sistema educativo nacional. Otro, nos invita a pensar la realidad y darle continuidad a la información que nos va llegando desde que inició el gobierno de Andrés Manuel López Obrador con respecto a la nueva escuela mexicana. ¿Para qué? Pues para crear, generar o reafirmar una posición y perspectiva de lo que está sucediendo o simplemente conocer otra perspectiva. Otra, nos comparte conceptualizaciones importantes como la sobreexplotación. Si bien se hace un reconocimiento en lo que se avanza, pero también de todo lo que hace falta seguir trabajando. El libelo brinda elementos para saber dónde estamos y a partir de ello hacia dónde podemos ir, cuáles son los retos, cuáles son los errores, pero también los aciertos. En el texto, más que respuestas, pues vamos a encontrar preguntas. Entonces, las otras preguntas que en este caso yo llevo y planteo acá son las siguientes. Pues, ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué otras posibilidades tenemos para buscar otras propuestas? ¿Realmente este nuevo marco que se nos está presentando nos ha de servir para luchar contra las desigualdades? ¿O bien va a acentuarlas cada vez más? En este libro agradezco sobre todo la sencillez del lenguaje y sin perder esa rigurosidad en la metodología y en la exposición, porque deja claro que el libro, obviamente, nosotros lo podemos ver sintético, pero creo que todas las notas al pie de página, todas las referencias, nos dan cuenta de que los autores ya han hecho investigaciones previas y que esto que está ahí plasmado tiene un sustento, tiene todo un proceso largo y sinuoso de investigación. Y entonces eso nos lleva, por eso les decía, aparentemente es un libro corto, pero cuando tú te comienzas a profundizar en el desarrollo del contenido, te lleva a seguir las ligas que están ahí, los vínculos, los otros trabajos hechos por otros autores, por los mismos autores, y te das cuenta que detrás de todo esto hay años de trabajo, de estar informados, y creo que aquí es en donde nos lleva a pensar desde nuestra posición de ser, es ahora, ¿qué es lo que sigue? En la parte crítica ¿qué es lo que yo siento al leer este libro? Y les voy a decir que a veces hay partes que hasta te puede parecer incómodo. Y yo decía, ¿y habrá a quien le pueda parecer indiferente o no le interese? Pero ¿saben qué? Hasta desde esa visión de incomodidad, hasta esa visión de reto o hasta esa visión de indiferencia, ya nos está diciendo algo. Porque entonces tendríamos que cuestionarnos nosotros mismos, es ¿por qué yo tengo esa sensación? ¿Qué está pasando conmigo? Entonces ya nos invita a reflexionar sobre procesos, por decir, no solamente sobre la crítica a la política, sino que nosotros somos parte de ese sistema educativo, nosotros somos parte de esta sociedad mexicana. Y entonces desde nosotros, ¿por qué tengo esa sensación? ¿Por qué tengo ese pensamiento que me está provocando el libro? Y creo que en ese sentido, pues cumple su función. Un libro provocador que puede parecer incómodo, pero ¿por qué me incomoda? Y bueno, otra de las cosas para ir cerrando, me pareció muy importante ver, por eso mi epígrafe, les dije, lo voy a retomar como 3 veces. Cuando yo leí esas palabras, dije, aquí está como que el eje que de alguna manera como estudiantes nos va haciendo ese llamado y cada rato nos lo recuerda. Y decía, ¿por qué? Porque la realidad está ahí, la verdad está ahí y se puede conocer. ¿Por qué? Porque existe en los hechos. Entonces, ese conjunto de hechos
Entonces, la realidad está ahí en los hechos. Los hechos nos dan cuenta y es lo que nos van a llevar a saber que eso que pensamos o eso que se está diciendo en el discurso, qué tan verdadero es lo que lo va a validar. Y finalmente, para cerrar esta parte, una revolución se hace, no se pide permiso ni presupuesto, menos aún el visto bueno de jueces y procuradores. Una reforma curricular, por el contrario, se somete a regulaciones institucionales. Como todas las políticas públicas, dependen de las condiciones de tratabilidad, es decir, de aceptación y viabilidad. Gracias. Ahora sí la señora. Buenos días. Soy profesora frente a grupo en la Secretaría de Educación Pública. Trabajo también coordinando algunos talleres de formación para docentes y para niños en la Fundación Niños Concertistas de México. Entonces, gran parte de la trayectoria que tengo tiene que ver con algunas prácticas artísticas. De entrada, cuando lees el nuevo plan de estudios de la SEP, te emocionas porque poner una materia que se llama lenguaje, es un campo formativo de lenguajes, donde le está dando un sentido al lenguaje artístico. Eso ya es encantador y provocador para la mayoría de los maestros, que saben que uno de los grandes momentos de resistencia tiene que ver con la sensibilidad de cada persona y con el proceso de formación y de subjetividad dentro de las aulas. ¿Qué sucede dentro de un salón de clases? A ti te pueden echar todo el choro mareador que quieran, así lo dice el libro, y así lo estamos viendo. Pero lo que tú haces al final del día con tus alumnos dentro del salón de clases es lo que va a impactar en un ser humano. No en un libro, no en un cuaderno. Va a impactar con la familia. Va a impactar en la sensibilidad, en la mente y en el trabajo diario, no nada más en tu comunidad, contigo mismo, en tu forma de percibirte y en tu forma como vas a enseñar a los chicos a que enfrenten la realidad. Esa parte tan importante es a la que las políticas neoliberales, las políticas educativas están tratando de llegar. Y nosotros encontramos que el más del 50% de los maestros de educación básica son mujeres. ¿Qué es lo que está diciendo este libro? Te está mandando a referentes teóricos, te está mandando a referentes de análisis, a categorías conceptuales de un plan de estudios, para que tú puedas entender por qué la oposición, por qué la derecha se está enfrentando con tanta hazaña a los maestros, a los nuevos libros de texto, a esta propuesta. Los autores lo que nos están planteando es algo que ellos llaman trifecta pedagógica neoliberal. A eso es a lo que hay que enfrentar. ¿A qué me voy a enfrentar yo como maestro? A la crítica del capital humano, sí, efectivamente, a que yo vea a mi persona, a mi niño, como algo que va a ser empleado al final del día, inclusive a los propios hijos. Me voy a enfrentar al discurso de los aprendizajes situados porque lo retomaron en políticas anteriores, a la calidad que después va a devenir en excelencia y que después queda un mamotreto a nivel Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Me voy a enfrentar a términos de evaluación que van a sancionar, pero no. Lo que hacen estos tres autores y lo que han venido haciendo, no nada más en los cuadernos de batalla, en diferentes libros, porque es una trayectoria muy grande para que la pueda sintetizar. Yo creo que ni en 15 minutos leo todo lo que representan Marcelino, Roberto y Lucía. Te van a enfrentar a ti a una síntesis en este pequeño texto en menos de 100 hojas, a quitar toda la paja como docente, toda la paja como alumnos, y decirte, a ver, ya no me digas el choro mareador, ya no me platiques de Freire, ya no me platiques de Sousa, ya no, quítalo. ¿Qué va a hacer el maestro en el aula? ¿Cómo se va a enseñar? ¿Qué van a hacer ellos? Con todo lo que tú estás proponiendo, de todo lo que quedó, de un sistema que viene del SARS-CoV-2, ¿qué van a acabar haciendo ellos? A eso es a lo que te está ayudando a analizar y a comprender este libro. Es una invitación, es una provocación y el texto es una burla. ¿Quién se lo puso, Roberto? Los tres.
Sospecho de Roberto. Sospecho más de Roberto. Bueno. Él quería otro, de hecho. Y además hay una provocación. Por ahí Roberto en algún libro de insurgencia nos dice, ¿saben qué? Aguas, porque a lo mejor la única propuesta es la de Marx Arriaga. Esa sería la única propuesta, porque si empezamos a revisar los documentos, los ejos, los rectores, ya un análisis político real y serio, vamos a encontrar que realmente lo que está proponiendo este señor es lo único viable para romper con esta tradición neoliberal. ¿Qué vamos a encontrar en cambio en la nueva escuela mexicana? En la nueva escuela mexicana vas a encontrar conceptos y valores. Si tú te estás especializando en pedagogía, el centro de la pedagogía es la formación, la producción de sujetos, de ciudadanos. Estás haciendo polis, pueblo. ¿Cómo lo vas a hacer? Vámonos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, desde la solidaridad, con un solo valor. A ese valor es al que se está enfrentando la derecha. ¿Cómo voy a querer a un mexicano solidario y unido? Al contrario, que cada quien se rasque con sus uñas. Se te cae algún sistema de transporte colectivo, busca en qué irte, taxi, metro, camión, a pie, bicicleta. No te da alternativas, es una pelea diaria. Llegar aquí es una pelea, es una lucha, es un logro. A la igualdad, ¿cómo voy a ser igual al discurso de Marx Arriaga, de Díaz Barriga, de todos ellos? No, si ellos están en el non plus ultra. A la rectora de la UPN, desde un cubículo, ¿a eso se va a enfrentar la nueva escuela mexicana? Pues sí, a eso se va a enfrentar la nueva escuela mexicana. Se está enfrentando a la nueva escuela mexicana porque maestros, directores, supervisores, niños y padres de familia están construyendo dentro de las aulas procesos de formación que tal vez no sean visibles para la derecha y la izquierda mexicana, pero son sentidos al interior del país. Y eso se va a quedar para los chicos, porque vienen de una pandemia arrastrando secuelas, con escuelas efectivamente en ruinas, con pocos recursos, con una precarización, con un salario que se está comiendo cada vez la inflación, que no nos dicen que hay inflación, pero el poder adquisitivo no te da para lo mismo. A todo eso te vas a enfrentar. ¿Cómo es posible que la nueva escuela mexicana ponga esto en los libros? Hay que hacerlo, pero hay que hacerlo, y lo dicen ellos, lo desenmascaran, lo desvelan en los textos. Hay que planearlo, pero hay que planearlo mal. O sea, si queremos toda la izquierda, vamos a echar todas las epistemologías del sur, todo el discurso de izquierda, pero hay que acomodarlo mal, para que les cueste trabajo entenderlo. Y ese es un logro del libro, que te va quitando toda esa paja. A ver, ¿qué es lo que van a acabar haciendo los maestros? Entender la justicia, entender la igualdad, el respeto. ¿Para qué? Pues aquí están los libros malditos. Miren, me toca ser profesora de 6º grado de primaria para planear, para lograr hacer un programa de estudios, un codiseño curricular. No nada más tienes que echar mano de lo anterior, de lo nuevo y hasta inventar. Te tienes que sentar a leer, pero abajo de este libro de proyectos de aula, abajo está el de proyectos escolares, abajo está el de proyectos comunitarios, que son 3 libros, te vas a encontrar 3 propuestas de compañeros docentes diferentes. Entonces, ¿estuvo mal todo lo que hicieron los maestros? No. Estas son aproximaciones, y aproximaciones desde 4 tipos de metodologías: aprendizaje en servicio, aprendizaje por indagación. Te van a enseñar también que hay una manera, el STEAM, que finalmente yo estoy dudando, y aquí ya le regreso yo la pregunta a los autores. ¿No será que no es el problema de los valores, sino querernos vender nuevas metodologías? Hacer un submercado de metodologías, que apenas estamos entrando a ese submercado de metodologías, profundizar esa reforma neoliberal al hacerlo más compleja. ¿Qué problemas están analizando ellos? ¿Qué inconsistencias se encuentran? Y que todos los maestros nos dimos cuenta, desde todos los referentes teóricos sabidos y por haber. En el diseño conceptual, un mamotreto. En el diseño curricular, un copia y pega
y que obviamente a nosotros escuelas nos dicen, ¿sabes qué? Vas a realizar tu diseño en un día. ¿Cómo quieres que te diseñe un plan de estudios con todo esto que tengo aquí en un día? Ah, pero espérate, no te preocupes. Aparte de esas carreras, te voy a mandar un nuevo marco de convivencia escolar porque ya nos rebasaron las violencias en las aulas. Entonces, como ya nos rebasó la violencia en las comunidades en el país, ahí te va tu nuevo marco. Oye, pero esto salió el 8 de septiembre y yo tuve junta el 7 de septiembre con los papás. Pues sí, pero ahí te lo estudias en un día y luego los vuelves a convocar a junta y les explicas a los papás y que te lo firme y que te lo selle el director. Oye, pero tengo 600 niños. No importa, ahí van las 600 firmas para que no eludan responsabilidad. Oye, pero ¿qué va a pasar además con cómo va a operar cada estado? Ah, pues como cada estado, y lo dice la Constitución, es libre, entonces en la soberana República de Jalisco, y en Jalisco hicieron lo que quisieron. En Baja California unas conferencias que nunca estuvieron aquí en el Distrito Federal. En las asambleas participamos, pero no todos porque te tenías que anotar antes y ver si eras candidato a participar con ellos. Si tú le ibas a pedir, antes de que fuera Marx Arriaga, tú le ibas a pedir una audiencia, así se llaman, audiencias. Oiga, le vengo a traer una propuesta para dar conciertos con niños para niños. Sí, como no, te atendían las oficinistas y te decían, claro, con todo gusto. Si vemos que tiene valor tu trabajo, te mandamos llamar, ¿sí o no? Ah, no, pues muchas gracias. Las quejas en redes sociales las pueden encontrar acerca de lo que fue la labor de Marx en la Biblioteca México, ¿sí? Ahí lo van a encontrar ahí en la Vasconcelos. Ahí están todas las quejas, están los chicos, los que van dando sus testimonios de cuál era su conducir, su actuar. Y obviamente cuando dijeron se va a libros de texto gratuitos, inmediatamente les avisé, ¡ay, ahí va para allá! Y pues, increíble, le dio la sorpresa a Roberto, que tal vez era la única propuesta. Le dieron el jalón de orejas también a él lo narra el libro. ¿Por qué? Porque sí queremos esto, pero no así. Lo queremos más complicado, más difícil de aterrizar. A todo eso se va a enfrentar un maestro que tiene que ser mamá, papá, con un bajo salario, en un doble turno y con un salario que cada vez le alcanza menos. ¿En qué horario libre te capacitas? En ese espacio en el que estás lavando los trastes, en el que estás lavando la ropa, pones a algún youtuber, algún compañero, hombre la mayoría, que te está leyendo el texto que mandó la SEP, que te está explicando cómo hacerlo y te va a regalar un formato porque él así entendió su realidad y dices, bueno, vamos a probar el camino de mi compañero. Pero esa posibilidad de dar otro tipo de experiencias no lo hay, porque las redes sociales no están abiertas para todos y el algoritmo de YouTube no te facilita a todos la misma cantidad de visualizaciones ni la misma difusión. El algoritmo se comporta de una manera bastante específica que nos pueden aclarar quienes han estudiado estas áreas y estos campos. ¿Qué sucede en lo común? ¿Por qué la acción humana en lo común? Porque hay un principio político de corresponsabilidad. ¿Cómo voy a educar para la corresponsabilidad si voy delegando la corresponsabilidad yo, autoridad educativa, en el supervisor, en el director, en el profesor, en el docente en el padre en el alumno? Por eso ellos dicen, es una revolución de papel. ¿Puedo concienciar? Sí, aquí están las claves. Y hay muchos textos que incluso me atrevo a decir que algunos de ellos están planteando de la persona, del capital social, del empresario, porque lo podrían llevar en las escuelas de la náhuatl, del Opus Dei, todos ellos, te van a crear desde su contexto, por eso te piden contextualizar. Yo, escuela del sur, con un alto poder adquisitivo en cualquier parte del norte del país, voy a justificar desde mi diagnóstico que necesito clases de mercadotecnia para niños de sexto, el emprendimiento cultural, porque ese es mi contexto, esa es mi necesidad, esa es mi realidad y esa es mi visión. Y yo, maestra de escuela urbana, zona no tan pudiente, a lo mejor tengo problemas para que los chicos entiendan cómo hacer una suma con decimales al conseguir el cambio para ir a comprar algún alimento. Se fijan que entrar en los contextos sin plantear lo nacional
te deja en la misma disyuntiva de antes. Entonces es platicadito. Y ahí se va a diluir lo común. ¿Qué es lo común entonces a todos ellos? Yo los invito a que vayan al centro de la Ciudad de México y traten de comprar algo. Es más, platíquenme en sus etiquetas de camisetas o pantalones cuántos son producidos en México y cuántos son producidos en otra parte del mundo. ¿Qué parte del cuadro de la primera Ciudad de México? ¿En manos de quién está? ¿A quién se le ha dejado? Hay una postura de migrante, sí, en los ejes, en la atención, pero no se ha profundizado, ni se da solución. Te dicen, analízalo. Oiga, ¿qué voy a analizar? Ya lo voy a transformar, voy a crear mi microchangarro aquí, en mi colonia por San Felipe de Jesús. No. Acuérdate que nada más es analizar y proponer y reflexionar, pero transformar la realidad no. Oiga, ¿y entonces qué vamos a hacer? Pues una revolución de ideas. Ay, pues por ahí hubieras empezado, es una revolución de mentiritas entonces. A este problema de la problematización, ellos lo entienden como un problema de identidad, un problema de género. Y para resolver el problema de género, a la mujer la mandan a leer. Vaya usted a leer a todos estos autores. ¿Cómo? Entonces me mandaste todo este mamotreto para que no analice la realidad con los niños, para que no les enseñe a enfrentar la violencia cotidiana. Que en sus relaciones ya no se le echen a correr a la mamá, que se paren y le digan, no me pegues, espérate. Ese es el poder del niño en la relación en casa. Tú eres pequeño, no tienes poder, te echas a correr. Esa es una forma de relacionarse. Otra relación es aguantar, soportar, domesticar. Entonces esas realidades ya no se abordan. Ah, no, claro que se van a abordar. Mira, Joseph, te voy a mandar una guía operativa de todo este tamañote. Aparte que tienes que leer todas las reformas constitucionales. Y yo la mandé a hacer chiquita, Pero esta es toda la guía operativa para que sepas cuál es tu función desde la escuela, porque la jerarquía de la escuela no se cambia. La jerarquía sigue siendo vertical. Comunicación horizontal con tus compañeros, con los que quieras. ¿Qué vamos a hacer para presentar este libro? Te voy a platicar qué hice. Como maestra frente a grupo, compartí el texto en mis redes sociales con algunas compañeras y les dije, mira, si te quieres enterar ya sin el mamotreto que hizo la SEP, los conceptos claros de qué es un eje formativo, qué es un campo formativo, qué es un eje articulador, vete a la página 28-29 del libro y ahora sí ya puedes explicarlo. ¿Por qué? Porque no todos son pedagogos, porque no todos tienen la fortuna de entender esos conceptos ni los tiempos. Si quieres saber qué es el campo formativo, vete a la 30 y 31, ahí vas a entenderlo. Ya le estoy haciendo la tarea a los de Pásamelo, pedagogía. ¿no? Si quieres saber qué relajo deshicieron, desde la 45 empiezas a leer. De manera textual, cito a los autores para que no digan que yo lo hice, después me llegue mi sanción de la SEP. Hicieron un texto pretencioso, incoherente, inconsistente, confuso e indigesto, y además impositivo. ¿Por qué no nos preguntaron a todos? Dijeron que les preguntaron en asambleas, pero en las asambleas no estábamos todos. ¿Qué sucede al final con estos textos? Al final con estos textos vas a encontrar maestras y maestres que están tratando de sobrevivir con lo poco que hay. Tú vas a encontrar en las escuelas muchas cartulinas, muchos trabajos escolares, muchos proyectos. Es más, te puedo decir que por grado vas a encontrar de primero a tercero 65 proyectos en un ciclo escolar. Equivale a llevar 9 proyectos al mes. De 76 a 96 proyectos de cuarto a sexto de primaria. Equivale a llevar igual 9 proyectos por mes. Quienes han trabajado por proyectos, lo sabemos, es una tarea titánica porque el que se atrasó 2 semanas ya no hizo 3 proyectos o hizo la entrada de un proyecto y ya no tienes con qué evaluar. Y ahí sigue, no han tocado ni una coma. Bueno, sí, le quitaron en el texto constitucional la obligatoriedad de una evaluación que te sancione y que te corra. Pero te mandaron todas las armas para que ahora, si no lo estudias, ¿qué dice la ley? Si tú no conoces la ley, desconoces la ley, no te eximes de responsabilidad, la responsabilidad aumenta para el docente. ¿Qué sucede en un texto? Y aquí voy a
preguntar, chicos, ¿por qué ahí no se metieron ustedes a ver a los autores? Al egresar de la educación preescolar, primaria y secundaria, se reconoce que son ciudadanas y ciudadanos que pueden ejercer su derecho a una vida digna, a decidir sobre su cuerpo, a construir su identidad personal, colectiva, a vivir con bienestar, buen trato, así como con su comunidad. Y lo único que le puse aquí en el apartado, están en la página 24, yo dije, ¿de veras son ciudadanos? No es cierto, porque nos dice el plan y programas mentiras, esa es la crítica. Si yo me voy al texto constitucional, muchachos, ¿a partir de qué edad obtienen ustedes su ciudadanía? ¿Y ya son plenos? ¿Cómo? Desde preescolar. Ya saben por quién van a votar, ¿verdad? ¿Ya tienen una vida digna? Entonces, ¿cómo quieren que lo hagan los maestros con un salario tan chiquito? Bueno, para quienes quieran buscarlo, criticarlo, ponerlo en algún trabajo académico, váyanse al artículo 34, fracción primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Yo recurrí a familiares que son abogados, entonces no nos pueden platicar algunas cosas que están listas para tirarse. El discurso de excelencia contra el discurso de excelencia, hay una ponencia de Pablo Latapizarre, después de haber sido académico, de haber estado asesorando infinidades de reformas, él acabó yéndose mejor a un espacio a alfabetizar y dijo, ¿saben qué me olvido de la política educativa? Si son de pedagogía, son estudiantes de pedagogía, les invito también a leer qué le pasó a Platón. Platón cuando fue a Siracusa conoció primero a Dionisio I y después cuando fue a Siracusa regresó con Dionisio II y dijo, ay, en la torre, Dionisio I era un tirano, era un perverso, pero Dionisio II era un bruto, era un tonto. El problema que hace su papá, lo conflictuaba. Vamos a aprender muchas lecciones de la historia de la pedagogía y esa idea de formar a la polis. Creo que esas son las mejores lecciones que tienen estos tres académicos, estos tres compañeros maestros, porque finalmente ellos también están frente a grupos. Una de las críticas que les hacían en redes sociales es que eran desde la teoría, no es cierto, son maestros. Están a ras de piso como nosotros. Están tratando de hacer en las aulas una transformación y es en el diario. Y es sobre más de 30 años de reformas neoliberales. Ese trabajo no está improvisado, es un trabajo analítico, es un programa que está bien analizado, bien pensado. Creo que vale la pena mucho leer, van a encontrar muchas claves. Si eres edutuber y nos estás observando, pues un saludo. No aparece tu foto en algunas páginas, no te voy a decir en qué página para que leas todo el libro, lo comentes en tus redes, pero yo quería también la crítica, me faltaron las fotos ahí, chicos, qué malos, me dejaron sin las fotos en algunas partes críticas. Es un libro divertidísimo, tengo varias partes de mi texto yo recalcado con que son claves así de realmente eso es lo que estaban criticando. No solamente a los autores, efectivamente se personaliza la política educativa, pero se personaliza por los desaciertos, por las incongruencias, por esa falta no de rigor, de congruencia. Cualquiera de los autores, Foucault, cuidado de sí mismo. ¿Realmente han hecho un cuidado de sí mismo? No voy a hablar de las democracias, no voy a la monarquía, está muy en boga. Carlos III, ¿realmente es un cuidado de sí mismo? No. Y es monarca. Y esa es una crítica al libro. Ellos dicen, bueno, comentan los autores, ¿qué pasa si solamente se queda el problema del cuidado de las personas? ¿Qué pasa si solamente se queda el eje de salud, de vida saludable? Uy, pues les ayudaría hasta las monarquías. Les ayudaría en igualdad, en entender la hegemonía, en entender muchas cosas de salud, hasta salud mental. Pero no se alcanza a ver eso. ¿Qué pasa si se queda la pedagogía situada? Esa es una salida, esa es una opción, es una viabilidad, sí. Una pedagogía situada que hable del bien común. Se habla de lo social, de recuperar valores que están en la Constitución, que no han logrado quitar esa área legal,
vamos a encontrar mucho. Y esa es una de las críticas más fuertes, el no haber defendido legalmente los libros de texto gratuito, el haber permitido que se detuvieran, el haber permitido que estén cada uno de los estados haciendo lo que quiera. Tenemos 11 estados de la República que llevan programas completamente diferentes. Y entre maestros, cuando nos compartimos los planes de trabajo, vemos que las realidades son diferentes, las formas de abordarse son diferentes. No es un formato. Ese es un requisito administrativo. Lo administrativo lo han hecho engorroso. Esa es la nueva gobernanza. ¿A qué van las gobernanzas? Pues si ya estoy dando la posibilidad de autoformación, pues también de autogobernanza. ¿Le suena eso a algo que hemos visto en otras reformas? Te autogobiernas, te autogestionas, tienes un director administrativo, tienes un director académico, ya como que les va sonando esto un poquito más aterrizado. Es un texto para analizarse, para discutirse, para revisar lo que se está haciendo en las aulas de cualquier nivel educativo, preescolar, primaria, secundaria y hasta bachilleratos. Pero decirles que ese es el perfil ideal, sí, eso es lo que hay que defender. Un sentido común, una vida en comunidad y un lograr defender realmente ese sentido de lo que tú quieres hacer con tu país. Y si tú le quieres dejar a tus hijos la posibilidad de un bienestar y una vida digna, entonces tienes que defender tu constitución, no nada más desde los libros de texto gratuito, desde apoyar a tu maestro, desde apoyar una lucha jurídica, legal, conceptual si eres pedagogo, conceptual, teórica, metodológica si eres maestro, y sobre todo un análisis curricular serio, riguroso como el que hicieron los autores. Esa sería mi presentación y les agradezco muchísimo a los tres que se hayan tomado el atrevimiento y la tarea titánica de quitar toda la paja de ese mamotreto que tenemos y que tenemos que trabajar, porque finalmente ese es nuestro trabajo, realizar un trabajo en las aulas que le dé una mejor vida a nuestros niños. Gracias. Muchas gracias. Buenos días a todas, a todes, a todos. Y coincidiendo con nuestras compañeras en el sentido de que este texto nos interpela a los lectores de manera juguetona, decidí entonces escribir con aquello del choro mareador, lo que a continuación me permito compartir con ustedes. Hace tiempo me puse a jugar un poco con el pretexto de la nueva escuela mexicana, sus ires, sus venires, que desde noviembre de 2019 aparecieron sus siglas por primera vez en la recién modificada Ley General de Educación. Entonces se me ocurrió, en un intercambio pambolero, ir preguntando a diferentes figuras que se presentaban azarosamente en mi cabeza qué opinaban sobre lo que estaba sucediendo con la nueva escuela mexicana. Y entonces así se iba desarrollando el marcador a ras de cancha. Tengo estos principios. Si no le gustan, tengo otros. Frase atribuida al actor y humorista Esteban Moctezuma Bebé. No, perdón por el dislate, repito. Frase atribuida por la leyenda urbana a Groucho Marx. Nueva escuela mexicana 0, mi desaliento 1. De otro modo lo mismo. Aurelio Nuño. No, perdón. Otro Nuño, no solo de más poesía, sino de más luces. El grandilocuente Rubén Bonifaz Nuño. Nueva escuela mexicana 0, mi desaliento 2. Y cuando desperté, el dinosaurio seguía ahí. ¿Augusto Monterroso? No. La augusta docencia magisterial, protagonizando el desconcierto y desilusión expresados en el cuento más corto del mundo. Nueva escuela mexicana 0, mi desaliento 3. Y así pasó Mafalda con su par en Al mundo que me quiero bajar, cuando el periplo de entendimiento aquel de que el programa analítico no es un documento sino un proceso. ¡Ay, compañeros, tan claro que está! Por favor. La Llorona con sus ¡ay, mis hijos!
Cuando padres de familia quemaron libros e hicieron TikToks atribuyendo al demonio sus contenidos y con aquella frase de que con mis hijos no. A mi abuelita diciendo al pueblo pan y circo con el desgarriate paralelo del cambio de delegaciones sindicales del CENTE. Las redes sociales cantando esto es una bomba. Se la saben, no me digan que no. Con tal cantidad de memes de autoría magisterial referentes a las malavenidas y caídas en desgracia reuniones intensivas y ordinarias de consejo técnico escolar. Pero Andrés Manuel contestando, yo tengo otros datos. A Frida Kahlo diciendo, ¿para qué los quiero si tengo alas para volar? Cuando veo a las profas y a los profes resolviendo, solo ellas y ellos saben cómo, pero resolviendo, como siempre pasa. Pero también al ranchero de mi pueblo diciendo, hágase la voluntad de Dios en los bueyes de mi compadre, pero en los míos, no. Cuando voy a las escuelas primarias y me encuentro con la noticia de que los padres de familia han decidido y ordenado a la escuela que no trabajarán con los libros de texto, pero de la NEM en su conjunto no han dicho nada aún. Pero cuando ya de veras hice conciencia de la gravedad de la goleada, fue cuando llegó a mi mente la multicitada, aclamada, admirada Bellacat, con su atinada y sesuda frase, esto es reggaetón a la vieja escuela, que nada más hasta ahí voy a referir. Cuando en un acto más priista que los priistas de los años 70, los ahora cuatroteístas anunciaban el 17 de agosto del 2022 el programa piloto del Plan de Estudio de Educación Básica, no llevado a cabo, como todos saben. Parte de la metodología que seguimos es partir de estas problematizaciones para desmoronar lo que está planteado desde el ejercicio del poder y encontrar las consistencias que pudiesen haber en su puesta en práctica. Y fuimos encontrando que para este nuevo marco curricular y plan de estudios 2022 pasaron 5 versiones, en donde la primera desde enero del 2022, aunque el nuevo marco curricular traía ya un antecedente, planteaba cosas que en la quinta versión que fue publicada en el diario oficial variaba y cambiaba. No en cuanto a cuartillas, seguían existiendo las 217 cuartillas que había que aprenderse prácticamente de memoria para llevar a cabo el plan de estudio y luego todo lo que estaba ahí encima. ¿Qué fuimos distinguiendo? Que en la primera versión se planteaba, para atender las desigualdades, trabajar sobre el fin común de las comunidades de manera colectiva para trazar bienestar en la comunidad. Y todo ello estaba en la primera página de esta primera versión. Al paso del tiempo la mandaron hasta la página 14 y nada más se planteaba el codiseño como una manera de atender el bien común. La pregunta era, ¿qué es esto del bien común para la comunidad? ¿En dónde están? Y cuando vemos los ejes articuladores, ¿qué es el bien común? ¿En dónde se van a articular? Después de la pandemia, todos entendimos que existieron varias afectaciones causadas por distintas afectaciones que traía toda la población, que traíamos enfermedades que nos hacían vulnerables cada vez más y nos hicieron muy vulnerables. Diabetes, obesidad, hipertensión principalmente. Y el debate ético que se tuvo sobre a quién vacunar primero. Los viejitos, ¿para qué? Si ya le van a llegar a su planeta, ¿ya para qué se vacunan? Recordarán el debate ético político que existió y finalmente se decidió que sí había que vacunar. Pero estas condiciones de salud no son parte de un bien común. La alimentación, los recursos naturales, el medio ambiente, el planeta,
las otras especies no son parte del bien común, sobre las cuales tendríamos que trabajar. O se fue haciendo lo que comentan las compañeras. Gaby lo plantea como esta subventa o venta de metodologías para no aterrizar en nada y llenar de conceptos muchos lugares, pero a final de cuentas que todo siga igual. Así como plantea tantas preguntas Noemí en términos de qué hacer y poder dejar en la mesa de trabajo, pues no solamente entrarle a la crítica y llenarnos de lo que está hecho todo este modelo neoliberal, de una producción extremadamente espantosa para una acumulación y un consumo. Y esto no se discute en las escuelas, que es mucho de lo que plantea también Erika en términos a dónde le vamos a entrar. Las goleadas podrían estar cada vez peores y ya estaríamos como en Pisa, por debajo de la media tabla, y seguiríamos, porque se sigue aplicando PISA. Y entonces, ya, aunque dicen que es neoliberal, pues lo siguen aplicando. Entonces, y las evaluaciones diagnósticas y todo lo que los maestros quieren hacer. El ciclo escolar anterior estuvo cargado todos los consejos técnicos de todo lo que tenían que hacer hasta llegar a los programas analíticos y llegar hacia los proyectos comunidad, escuela y aula. Y hoy en día, ¿qué es lo que se hace? Pues Gaby nos ha mostrado todo lo que se tiene que hacer. Erika en su formación y Noemí en la formación como docente que realiza Erika, Noemí como estudiante, hacia dónde va la reflexión. Todo ello entonces llena de emoción que este cuaderno de batalla sea eso, herramientas para la crítica de la realidad sobre las narrativas del ejercicio del poder. El neoliberalismo nunca descansa, el capital nunca descansa. Nosotros podemos entenderlo después de años o décadas, pero el capital siempre está pensando y está por delante de muchas cuestiones. Por eso el desmantelamiento de todo el discurso es fundamental. Es nuestra metodología como banda de los tres y cortocircuitos. Pues les agradezco muchísimo y si quisieran cerrar con algo, con un planteamiento final, se los voy a agradecer. Pues nuevamente agradecer la invitación al mismo tiempo que convidar a propios y extraños, a interesados y a los que van pasando de ladito por el camino de la educación, a seguir reflexionando desde una perspectiva crítica. No es lo mismo decir qué opinamos desde una elucubración, como dicen en mi pueblo, ¿no?, a decir con una mirada crítica y con argumentos sólidos, que es lo que estamos observando y qué opinamos sobre él. La realidad se puede leer y si la podemos leer de manera crítica, mejor. Y para ello, bueno, pues lean este y todos los demás cuadernos de batalla de la banda de tres. Gracias. Si se tienen que quedar con algo de este libro, ya en su práctica pedagógica, en el área que ustedes decidan realizar, chicos, quédense con la idea de educar de y para el bienestar común. Esa sería una de las máximas en pedagogía, ¿sí? El bienestar común. Si se tienen que quedar con algo de este libro, voy de abogado del diablo, chicos. Yo les puse un tache. Increíble, les puse un tache. Es que soy maestra, perdón. Si todo quedara en vida saludable y conciencia ecológica, ¿saben dónde estuviera ahorita la cuarta transformación y el país? ¿Se imaginan dónde estaríamos catapultados? Nada más esas dos áreas. Contrastan lo que están diciendo en el discurso con las realidades. La manera de analizarlo, ahí lo van a encontrar. El texto de Anatomía Política es esclarecedor. Te va diciendo
paso por paso, cómo analizar esa realidad. Y es curioso porque lo tomaron del área médica. ¿Qué pasó? Bueno, vamos a cambiar prácticas, palabras y valores. Esa es la invitación, ¿sí? En pedagogía esa va a ser la clave. El formar relaciones, el formar sentido para el bienestar común. Esa sería la clave. Bueno, me uno al agradecimiento de las compañeras a esta invitación y esta oportunidad que me brindaron los autores del libro, el maestro Roberto, la maestra Lucía, el maestro Marcelino. Les agradezco profundamente este espacio y finalmente efectivo. Las revoluciones y nosotros a lo largo de los procesos históricos vamos reflexionando, efectivamente las revoluciones se dan de abajo hacia arriba. Y nada más les dejo una tarea por ahí. Pensemos en lo que está sucediendo en este momento en nuestro entorno social y político, y yo con lo que me quedo es que la cuarta transformación, si bien tiene algunos aciertos, porque no podemos hacer un comentario radical y decir no funciona, esto no va así, pero precisamente el hecho de ser de izquierda o tener un pensamiento diferente nos lleva a decir, sí, en esto estoy de acuerdo contigo, pero creo que en estos aspectos estás fallando. Y entonces la izquierda está abierta a aceptar y a escuchar y hacer esta apertura de decir, efectivamente me estoy equivocando, y no reprimir, porque entonces cuando los oprimidos van a dar su punto de vista de decir esto no está funcionando, la apertura a decir si no nos está yendo bien, si esto no está marchando por el camino que debe de ser, entonces debemos de estar abiertos a ello. Y lo digo porque pensemos en en todos los aciertos que tienen algunas cosas que dices, en esto sí estoy de acuerdo, en esto no. Yo nada más les puedo decir que yo no estoy de acuerdo, y lo digo firmemente y abierta, y ustedes sabrán por el contexto de lo que se está dando, en que yo no creo y estoy segura que la violencia se combata o se pueda solucionar colocando en las estructuras a gente corrupta. ¿Cómo voy a luchar contra la corrupción si pongo en las partes estratégicas a corruptos? Y sabemos que históricamente tienen una historia, tienen todo una serie de elementos que nos lleva a analizar que esas personas solamente creo en los cambios cuando se dan en los hechos y en las acciones, no solamente en sus discursos. Entonces no creo que las personas cambien solo porque lo digan, sino lo creo que cambian cuando lo demuestran en las acciones. Entonces hasta que no nos los demuestran en las acciones, entonces creeré que ya hicieron una revolución de las conciencias y que realmente se transformaron y que van a ser diferentes para que se cree un mundo en donde, como dice Leonardo Boff, ¿no?, en donde todos quepamos, ¿no?, el medio ambiente, todos. Entonces creo que en este sentido aquí me quedo, en donde pensemos en eso, ¿no? ¿Cómo vamos a combatir la violencia o la corrupción? Poniendo a gente corrupta. En administración educativa manejamos el concepto de una reingeniería, ¿no? En nuestro sistema educativo, pues, no existen los puestos y las estructuras siguen igual. Entonces, ¿cómo esperamos ese cambio, esa transformación o esta revolución que efectivamente estamos esperando? Gracias. Pues muchísimas gracias por su presencia. Educar para transformar.